Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que corresponde al módulo 3, control de calidad. Este es el programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos y estamos en la semana número 4 de este módulo. Quiero recordarles nada más lo que... Hola, Yuleni. ¿Tiene el audio activado, Yoleni? Gracias. Nada más haciendo un repaso de lo que revisamos la semana anterior, fue las 7 herramientas de calidad. Y entre estas 7 herramientas tenemos el diagrama Ishikawa, tenemos las inspecciones o los checklists, tenemos los diagramas de inspección, los diagramas de control, también tenemos los paretos. Estamos hablando y estas son las principales herramientas de calidad. Esto fue lo que estuvimos estudiando la semana anterior. Vimos videos y vimos para qué sirven y cómo se realizan. En esta semana lo que vamos a estar estudiando es el control de calidad. Específicamente vamos a estar hablando de lo que son criterios para el muestreo de calidad y lo que es el control de calidad como tal. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, esto es un conjunto de procedimientos que se le realizan a un producto para confirmar si va a cumplir o si cumple con los criterios de calidad o los requerimientos del cliente. Nuevamente, recordemos que son criterios de calidad o que son requerimientos del cliente. Es cualquier cualidad, cualquier requerimiento como tal que se le haya colocado a un producto y que fue acordado con el cliente. Si estamos hablando de industria de dispositivos médicos, podemos decir que vamos a realizar un marcapasos. Entonces, ese marcapasos sabemos que tiene que tener una duración de 10 años mínimo, que los materiales tienen que ser por eso mismo duraderos, que tiene que ser de tal tamaño específico, con un diámetro específico para que quepa en el tórax o para que quepa en el cuerpo del paciente, etcétera. Son requerimientos que se realizan a nivel del producto y que se hacen después de una revisión con el cliente. Entonces, la razón por la que vendors o proveedores tienden a contratar un servicio de inspección de calidad es porque todos los productos que van a entregar tienen que cumplir con estos estándares de calidad como tal y también con las regulaciones del mercado. Entonces, nuevamente, control de calidad, conjunto de procedimientos que se le realiza a un producto para avalar que cumple con los criterios de calidad o los requerimientos del cliente. Este es el resumen, lo que significa el control de calidad. Entonces, no es solamente que se le va a hacer una inspección a un producto y listo, ya cumplimos con el control de calidad. No, el control de calidad es más amplio, abarca varias áreas y varias tareas o acciones que son parte de esas inspecciones o una inspección, de hecho es parte de un control de calidad, pero el control de calidad lo que busca es evitar esos problemas de calidad, o es decir, esos rechazos, esas no conformidades en un producto o ya sea también servicio. Pero más adelante vamos a ver más a detalle lo que es el control de calidad y lo que es la inspección. Aquí ya vamos a revisar lo que es la inspección. Este es un proceso de verificación que mide o examina o hace una prueba de una característica de un producto o servicio para asegurar que cumple con los requisitos y estándares preestablecidos, que pueden ser igual los requerimientos del cliente. Y el objetivo principal de una inspección es detectar y corregir defectos antes de que lleguen al cliente. Entonces, como ya lo vieron, control de calidad es más amplio. Una inspección es parte de un control de calidad, pero la inspección es específica, es reactivo, es para ya de una vez se realizó el producto y detectar si hay algún defecto
rechazarlo para que no le llegue al cliente. Entonces así va a garantizar que el cliente esté satisfecho y que el producto esté conforme, es decir, que cumpla con todos esos requerimientos ya establecidos junto con el cliente. Y una inspección se le puede realizar a diferentes etapas de un proceso productivo dentro de la industria médica. Entonces se le puede hacer a el producto final, se le puede hacer una inspección ya analizando cuáles son esas especificaciones, pero también se le puede hacer a la materia prima o incluso a un proceso dentro, antes de que termine el producto, digamos, antes de que llegue a su etapa final, se le puede hacer a un subensamble, por ejemplo. Entonces aquí ya vamos a ver la diferencia entre lo que es el control de calidad y lo que es la inspección, que es lo que les estaba hablando ya previamente. El control de calidad es un proceso proactivo y continuo que abarca todas las actividades para prevenir defectos, mientras que la inspección de calidad es una actividad reactiva y específica, es lo que ya les indicaba. Entonces, el control de calidad es proactivo, es diferentes acciones, diferentes actividades para prevenir esos defectos, tomando en cuenta también temas de auditorías, temas de mejora continua, temas de investigaciones para prevenir defectos. Temas también de uso de herramientas de calidad, las que ya vimos en la clase anterior, Ishikawas, Paretos, diagramas de control, porque eso nos permite ver si hay alguna diferencia a nivel de proceso, si hay alguna tendencia a nivel de proceso que nos esté indicando que puede que esté en aumento los defectos. Entonces, antes de que llegue a un punto de no control, entonces se va a hacer una revisión, se va a entender el proceso y se busca llegar otra vez a sus estándares normales o a su estándar normal de proceso. Entonces, eso es parte de lo que es el control de calidad, mientras que la inspección nada más es, ya se realizó, vamos a ver cuántos defectos hay. Y listo. Simplemente para que no llegue al cliente, pero sabemos que igual tenemos esos defectos. Entonces, en resumen, el control de calidad busca que la producción sea de calidad y la inspección es la herramienta de verificación final para encontrar los fallos o la verificación antes de que llegue al cliente. Aquí tenemos el resumen de las diferencias para que lo podamos ver más a detalle. Control de calidad, el enfoque, lo vimos, es proactivo y preventivo. El de inspección de calidad es reactivo y de detección. Ya pasó, entonces nada más es ver cuántos tenemos. Controles para que no tengamos esos defectos. El objetivo del control de calidad, evitar que los defectos ocurran monitoreando y ajustando el proceso de producción, mientras que el objetivo de la inspección de calidad es identificar defectos y confirmar si un producto cumple con los estándares de calidad. El alcance del control de calidad es un sistema integral que abarca desde el diseño hasta la entrega del producto. Es algo integral, es algo general, mientras que la inspección de calidad es específica, se enfoca en medir, examinar y probar un producto o proceso. Y cuando se realiza el control de calidad durante todo el proceso de producción, en cualquier momento. Y el momento de inspección de calidad o cuando se realiza es generalmente al final de una etapa de proceso o al final de la producción. Entonces, les indiqué anteriormente que se podría hacer durante el proceso, ¿verdad? Pero claramente durante el proceso significa cuando terminé un proceso en específico. Digamos que terminó un subensamble. Entonces, reviso su subensamble para ver si cumple con los estándares establecidos, preestablecidos. Y un material también. El material tiene que ya estar hecho. No puedo yo inspeccionar un proceso a medias porque no me va a dar ninguna información, ¿verdad? O me va a dar información errónea porque en realidad no se ha terminado ese proceso. Y por supuesto, al final del proceso, ya cuando está el producto listo, terminado, también se realiza para confirmar que esté o revisar o inspeccionar que esté con todo de calidad, o sea, que cumpla con todos los estándares. Y ahora vamos a estudiar lo que son técnicas de inspección.
Dentro de las técnicas de inspección tenemos un concepto que es la muestra. La muestra se utiliza siempre a nivel de industria médica. ¿Y por qué? Porque hay diferentes eh, ventajas de utilizar una muestra a nivel de industria médica. Pero antes de indicarle cuáles son esas ventajas, tenemos que saber qué es una muestra. Una muestra es una parte representativa de un todo, de una población, así se le llama, población, que se utiliza para analizar y entender las características de un conjunto completo. Ese conjunto completo es la población. Y aquí lo vemos en una muestra gráfica. Tenemos la población que siempre se le indica, se muestra como una N mayúscula y la muestra es una N minúscula. Y es que una población que se ha determinado, por ejemplo, tenemos un lote en un proceso de una industria médica que se están produciendo, para volver con el ejemplo anterior, marcapasos. Entonces, el lote de un marcapaso es de tamaño 100. ¿Por qué? Porque se realizó con las mismas personas, se realizó con los mismos materiales o los mismos lotes de materiales, se realizó en un mismo día, se realizó en un turno específico. Entonces, ese lote cumple, todos esos productos o esos marcapasos cumplen con las mismas características. Entonces se le pone un lote, un número de lote a esa población, que en este caso es un lote específico, y se sabe a través de toda esa trazabilidad que se tiene de ese producto, en qué momento se realizó, con cuáles materiales, quiénes son las personas, en qué turno, qué día. Entonces, eso es, una población tiene características similares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa muestra, perdón, en este caso, esta población de 100 es muy grande. Entonces, si yo empiezo a muestrear o a, más bien, inspeccionar esa población, puedo tardar días, son muchos recursos, es muy lerdo porque las poblaciones son muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra específica de esas 100 unidades. Vamos a ver más adelante cuáles son esas técnicas de inspección o esas técnicas de muestreo. Y se agarra, por ejemplo, 10 unidades. Porque a nivel estadístico, esas 10 unidades que se tienen que tomar de forma aleatoria de esas 100 unidades, que es la población, son representativas. Y eso es la muestra. Entonces aquí tenemos un recuento sanguíneo, un ejemplo que es un recuento sanguíneo completo. Y si ustedes ven, en este caso estamos tomando plasma, estamos tomando glóbulos blancos o plaquetas y glóbulos rojos. Pero si ven, es un tubito y ese tubito me es suficiente para yo saber cómo se comporta todo el organismo de la persona. Claramente, la persona o el paciente no solo tiene ese tubito de sangre en todo el cuerpo, ¿verdad? Si yo le sacara ese tubito y eso fuera todo, pues se muere la persona, se queda sin sangre. No, yo solo tomo esa muestra y esa muestra me sirve para hacer un resultado o una afirmación de cómo se comporta todo el resto de esa sangre. Y así es como funcionan los diferentes procesos a nivel general, los diferentes procesos de muestreo. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Ok, veo manitas levantadas o manitas de like, entonces entiendo que no hay ninguna consulta por eso. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué es un lote? Un lote, ya les indiqué uno de los ejemplos, pero se refiere a una cantidad específica de un producto que se ha producido, envasado o fabricado en circunstancias idénticas, es lo que les comenté, como el tiempo de producción, la calidad y la materia prima. Entonces, estos productos se van a considerar homogéneos y se agrupan con fines de gestión, control de calidad y trazabilidad. Es lo mismo que les indiqué anteriormente con el ejemplo de los marcapasos, que se hizo una cantidad específica con características idénticas, similares,
y entonces se agrupan en una cantidad específica que se llama, que se ponen por lote, y esa cantidad específica se le conoce así tal cual, lote. Ahora bien, ¿qué es un plan de muestreo? Ya sabemos que es una población, que una población es el todo, que puede ser un lote de una población. Ya sabemos qué es lo que es una muestra. Ahora bien, ¿qué es un plan de muestreo? ¿Qué es un plan? Es un plan para saber cuánta cantidad de unidades puedo sacar de una población para poder hacer inferencia de esa población. O es decir, poder saber cómo se comporta esa población únicamente con la inspección de esa cantidad pequeña o esa muestra, ¿verdad? Entonces, un plan de muestreo es una estrategia detallada para seleccionar un subconjunto representativo de una población o un lote con el fin de realizar pruebas, inspecciones o análisis. Y es una hoja de ruta que especifica el cómo, cuándo, dónde y cuántas muestras se deben recolectar. Y establece este plan de muestreo los criterios para asegurar que los resultados de la muestra reflejen la totalidad del universo. Entonces, en resumen, es lo que les indiqué. El plan de muestreo lo que me va a decir cómo se va a realizar esa muestra, cómo se va a sacar esa muestra, cuándo se va a sacar esa muestra, dónde y cuánta cantidad, cuántas unidades voy a sacar de esa población para, con esta información, asegurar los resultados de esa población o hacer una inferencia, hacer un resultado como tal para saber cómo se comporta esa población. Y hay tipos de plan de muestreo. Están planes de muestreo por atributos y planes de muestreo por variables. Recuerden que la semana pasada hablamos de atributos, hablando de características de calidad y hablamos también de variables. A nivel general, atributos y variables siempre es algo que debemos saber, es un concepto, digamos, general que debemos saber. Por atributos hablamos de elementos que se pueden clasificar como buenos o defectuosos, o buenos o malos. Y el objetivo es aceptar o rechazar el lote completo. Entonces se puede decir que si una unidad, sin importar qué tipo de defecto tiene o cuánta cantidad de defectos tiene en una misma unidad, ¿es buena o es mala? Si es mala, se rechaza todo el lote completo. O podemos decir que lo rechazamos como bueno o más bien decimos pasa o falla, solamente si está bueno o está malo. Y por variables se miden las características de los elementos y se utiliza la información para determinar la proximidad al límite de especificación. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Atributos, bueno o malo, simplemente, o pasa o falla, ¿verdad? Por variables significa que hay un dato continuo o hay un número que se puede medir. Por ejemplo, tenemos una longitud. Entonces, vamos a decir que el producto, un dispositivo médico que estamos procesando, que estamos analizando, tiene una longitud de 100 centímetros. Vamos a dar un ejemplo random. Esos 100 centímetros se van a tomar o se le va a tomar la medición a todas las unidades para ver si cumple con esos 100 centímetros. Pero, ¿qué pasa? Que siempre o casi siempre se tiene un rango. Entonces va a medir de 100 más o menos 2 centímetros. Entonces a todas las medidas se les toma, o todas las unidades se les toma las medidas y se anotan esos datos. Entonces esta unidad midió 101, esta midió 99, 99.1, 100.1, la otra 100.2 y así. Entonces se tienen diferentes datos específicos y a esos datos lo que se hace es un análisis estadístico para confirmar si las unidades como tal o la muestra como tal cumple con esos límites de especificación. ¿Por qué?
porque ahí cuando tenemos datos variables podemos tener varianza, tenemos dispersión, o sea, ¿qué significa? Que los datos no siempre se comportan igual. ¿Por qué? Porque tenemos diferente variabilidad que proviene de la persona que está midiendo, variabilidad que proviene del equipo que se está utilizando, y eso es algo normal a nivel de todos los procesos. Entonces, cuando se tienen variables, siempre se tiene que medir todas estas otras características. La dispersión o la desviación estándar, se tiene que medir, saber cuáles son esos límites y hacer ese análisis estadístico para ver si está dentro de los límites o todos esos datos que tomamos están dentro de, tomando en cuenta esa variación o esa dispersión. ¿Por qué? Porque puede ser que la mayoría sí esté en 101, digamos, todos se comportan similares, están dentro de, pero si tomamos en cuenta la dispersión, ya se nos sale de los límites. Entonces, cuando tenemos datos variables, siempre hay que hacer un análisis estadístico. Ahora bien, ventajas de un plan de muestreo. También les indicaba inicialmente por qué se hacen planes de muestreo. Y se hacen porque tienen un menor costo. Claramente, si se inspecciona una población total, significa que estamos inspeccionando mayor cantidad de unidades y se está teniendo o usando mayores recursos. ¿Por qué? Porque 100 unidades se tienen que inspeccionar en un solo día, entonces necesitamos 2 personas. Y en cambio, si utilizamos una muestra, digamos que 10 unidades, utilizamos una persona o incluso menos de una persona. Significa que hacemos esa inspección en menor tiempo. Reducción de daños, ideal para pruebas destructivas, ya que solo se destruye una muestra, ¿verdad? Hay ocasiones en que cuando hacemos una inspección, por ejemplo, vamos a hacer un tensado con un equipo. Un tensado significa que hacemos presión en una unidad hacia ambos lados de la unidad hasta ver en qué momento se rompe esa unidad. Entonces lo que aquí medimos es la presión o es la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que al final, cuando yo realice esa inspección, la unidad, por supuesto, va a estar dañada, ya no se va a poder utilizar, no se va a poder pasar a la siguiente estación y después vender porque está totalmente destruida. Entonces, por eso se refiere a reducción de daños, porque si tenemos muestras que sí o sí son destructivas, porque así es el tipo de inspección, con un tamaño de muestra voy a rechazar o a destruir solo cierta cantidad de unidades y no todo el lote. Menos personal y tiempo, igual que menor costo. Entonces, claramente, si utilizo menos unidades, entonces voy a utilizar menos tiempo y menos personal. Y motiva la mejora porque los proveedores se esfuerzan por entregar lotes de mayor calidad para evitar el rechazo. ¿Cuál es la importancia de un plan de muestreo? Van a indicar el número de unidades del producto que se va a inspeccionar de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Entonces aquí tenemos acepto, AC, que lo vamos a ver más adelante con las tablas de muestreo, y se rechaza RC. Y aquí tenemos las dos primeras, que es la N mayor, ya lo vimos que es, o N mayúscula, la población, la N minúscula, la muestra que se toma de esa población, y ese nivel de aceptación que sería el C. Y aquí importante, igual lo vamos a ver más adelante, pero cuando habla de acepta significa que la cantidad de AC es los rechazos mínimos que puedo tener para aceptar la población, y cuando habla de RC, los rechazos máximos que puedo tener para aceptar ese lote. Entonces aquí lo vamos a ver más adelante. Tenemos tablas militares estándar que utilizamos para hacer un plan de muestreo.
Estas tablas se le conocen así militares porque se desarrollaron durante una guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Em, y se desarrolló porque se tenía una necesidad en ese momento, que era garantizar la calidad de las municiones durante los procesos en lotes. Y, por supuesto, durante una guerra se necesita lo antes posible y cumpliendo con la calidad. Es decir, que no vamos a hacer 1 millón de municiones y que todas estén malas. Entonces, con un plan de muestreo garantizamos que esté de calidad todo el lote, porque estamos hablando o haciéndolo desde la parte estadística. Y adicional, estamos haciéndolo en menor tiempo, que es lo que requerían en la guerra. Y es un sistema de inspección de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial y se conoce con el nombre de MIL STD 105D o también internacionalmente se conoce como ABC STD 105D. Y la tabla militar permite obtener un código de letra correspondiente a la muestra y con este código de letra se determina el tamaño de muestra que se inspeccionará. Aquí vamos a ver los cuatro tipos. Tenemos o las 4 formas. Las primeras son las letras de código para el tamaño de muestra. Entonces aquí vemos el nombre de la tabla militar, que es MIL STD 105, en este caso es C. En la primera parte o en la primera columna tenemos los tamaños de lotes o los rangos del tamaño de lote. Entonces, el primero es un lote de tamaño de 2 a 8. Entonces, si tenemos un tamaño de 3, va a ir en esta primera parte. Si tenemos un tamaño de 7, va a ir en esta primera parte. Y si tenemos un tamaño de lote de 8 unidades, entonces va a ir en esta primera parte. ¿Qué es lo que vemos en las otras 2 columnas generales? Vemos aquí primero hablamos del nombre de la tabla militar, después tenemos los niveles de inspección especiales y los niveles de inspección generales. Entonces, los niveles de inspección especiales son S1, que los tenemos por letras, S2, que los tenemos por letras, S3 y S4 también, y niveles de inspección igual, tenemos nivel de inspección 1, nivel de inspección 2 y nivel de inspección 3. Aquí es importante que tengamos en cuenta que estos niveles de inspección los da la empresa. Por ejemplo, si vamos a hablar de una materia prima en una industria médica, entonces esa materia prima, la empresa, la industria médica en este caso, le compra a un suplidor una materia prima X o una materia prima específica y se pone de acuerdo con ese suplidor. Entonces, eso es parte de los acuerdos que se van a revisar. Entonces, ellos van a decir, bueno, para esta materia prima necesito un AQL de tanto, con un nivel de inspección de 2, por ejemplo, o un nivel de inspección S2. Se ponen de acuerdo porque eso significa que de 100 unidades o de un tamaño de lote de 100 unidades, puedo rechazar 10 unidades. Eso es un ejemplo aleatorio, pero es para que ustedes tomen en cuenta que esta información se las tienen que dar, porque la empresa se pone de acuerdo o hace una negociación para tener esos niveles de inspección. Y el tamaño del lote también. En este caso, si es una materia prima, entonces lo habla con el suplidor y le indica, ok, para los tamaños de lotes de, como les dije, de 100, este es el nivel, o de 90, este es el nivel, o de 280, este es el nivel de inspección. La tabla 2 es la tabla de inspección normal, que como pueden ver también tiene el tamaño, la letra o el código de letra, en este caso que es una letra, para el tamaño de muestra. Entonces, si tenemos una muestra o un código de letra de A, el tamaño de muestra es de 2. Si tenemos un B, el tamaño es de 3. Y los niveles de calidad aceptables, que es el AQL, el porcentaje que se rechaza o que se puede aceptar como rechazo más bien,
Lo tenemos aquí arriba. Entonces, esos también se los da la empresa. Entonces, no se preocupe como de dónde vienen o cómo lo saco. No, eso lo da la organización. Entonces, para un nivel de calidad aceptable de 0.01, para aceptar el, el, el lote como tal, podemos tener 0 rechazos. Y para eh, aceptarlo, es uno la cantidad de rechazos adicionales. Es decir, vamos a ver. Si tenemos 2 rechazos, rechazamos todo el lote, porque solo tenemos 0. O sea, no podemos tener rechazos como tal. Entonces lo pueden ver así. Si tenemos un 0 y un 1, significa que no podemos tener rechazos. ¿Por qué? Porque la QL o el nivel de aceptación en ese caso específico que se revisó con el suplidor, que se revisó con el cliente, eh, es muy estricto, por ejemplo. O también el nivel o la cantidad de muestra es muy pequeña. Entonces, para un tamaño de lote, si yo tengo un rechazo, digamos un tamaño de lote de 2, si yo tengo un rechazo significa que el 50% de las unidades están malas. ¿Por qué? Porque el tamaño del lote es muy pequeño. Entonces, si tengo un tamaño de lote de 2, todas tienen que estar buenas. Y esa es la información. ¿Alguna consulta o duda? Esto puede ser un poco complicado al inicio por el tema de las flechas, por el tema de que tiene muchos números, pero más adelante vamos a ver varios ejemplos. Entonces yo creo que con esto, con esos ejemplos ya lo vamos a tener bastante claro. Igual, si tienen alguna consulta o alguna duda, por favor levantan la mano y hacen la consulta. Recuerden que lo más importante aquí es tener claro y abarcar todas las dudas para que en el examen puedan tener y hacerlo con toda la tranquilidad posible. Para eso son las clases, para abarcar, para explicarles, para abarcar las dudas y que todo quede claro. ¿Ok? Ahora tenemos la tabla de inspección rigurosa 2B, que es en realidad la misma información. Y me refiero a la misma información es porque tenemos un código de letra o tenemos una letra para el tamaño de muestra, tenemos el tamaño de muestra como tal que yo debo de sacar de ese lote. eh, entonces, para un tamaño de muestra de 2 con una letra de A, con una letra A y un AQL de 0.01, que es bastante estricto, entonces puedo tener 0 rechazos. Es decir, tengo que aceptar las 2 unidades como tal, ¿verdad? Entonces, para aceptarlo tengo que tener más de una unidad y por eso tenemos el 1 acá. Y así sucesivamente con todos los demás. Lo que tengo que ver son esas flechas. Este es el ejemplo 0.1, 0 y 1. Y donde me dirige la flecha, ahí es donde tengo que ver ese nivel de, o ese aceptadas versus rechazadas. O ese número de aceptación versus números de rechazos que puedo permitir para aceptar ese lote como tal. Vamos a ver, tengo una mano levantada. Adelante, Kevin. Buenas noches. Ajá. Ujú. No, no, no. El AQL es un porcentaje del... Perdón, es que se escuchó un eco. Ok.
El 0,65% es un nivel de calidad aceptable, es un porcentaje, pero ese porcentaje va a depender del número de lote. Entonces, no significa que si es 0,65 yo puedo aceptar 65 unidades o puedo rechazar, porque en realidad se basa todo en el rechazo. Puedo aceptar 65 unidades. ¿Por qué? Porque depende del número, del tamaño de muestra en este caso. Recordemos que estamos haciendo un plan de muestreo, es decir, estamos viendo cuánta cantidad de unidades puedo sacar y cuánta cantidad de rechazos puedo tener en esa muestra para saber si acepto o no el lote. Entonces, la forma correcta es, eh, tenemos el número de letra, que como les dije, puede ser un poquito confuso ahorita e inicio solo viendo la tabla, pero con los ejemplos lo vamos a ver más a detalle, pero voy a tratar de explicarles desde ahorita con la tabla para ver si queda más o menos claro. Tenemos la letra, que esta letra va a venir de las primeras tablas de la que vimos inicialmente, donde dice niveles de inspección, si es S2, si es 1, 2 o 3, y que eso lo da la organización. Una vez que yo tengo esa letra, entonces ya veo cuál es la cantidad y bueno, y sé el tamaño de población, entonces ya vamos a ver cuál es el tamaño de muestra, que eso sí lo vemos con esta tabla. Entonces tengo un tamaño o una letra por la información que ya revisé de la B, por ejemplo. Entonces, de ese tamaño de lote o ese tamaño, perdón, de población, voy a sacar únicamente 3 unidades de esa población. Y ese 3 unidades es mi tamaño de muestra. Aquí el AQL igual lo da la organización. Ustedes tienen que saber ya cuando van a hacer un plan de muestreo cuál es el nivel de AQL que mi organización tiene. Entonces, si mi nivel de AQL que me está dando la organización es de 0,01, me fijo en esta primera columna y en esta primera flecha. Si es de 0,015%, me fijo en esta segunda columna y hacia dónde me dirija esta flecha. Si es de este 0,025, hacia dónde me dirija esta flecha. Y eso va a depender claramente de dónde esté, ¿verdad? Si estoy en un tamaño de muestra, porque la letra es de S, entonces es 3150, entonces en lugar de ver la primera flecha, tengo que ver esta segunda flecha, que es la última, la más pequeñita. Entonces yo sé que puedo rechazar un, un lote, perdón, una unidad de toda esa cantidad de muestras únicamente. Si ya tengo más de 2 rechazos, ya tengo que rechazar todo el lote. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna otra consulta? Y recuerden, nuevamente, vamos a verlo más adelante con varios ejemplos y creo que siempre con ejemplos es más fácil de entender. O tal vez algún compañero que ya haya trabajado con esto, los que trabajan en calidad, entonces si alguno ya la ha utilizado. ¿Usted la ha utilizado, Patrick, que levantó la manita, que hizo like? ¿De qué forma? ¿Cómo se llama la que ustedes tienen en su empresa? Ok, ok. Bueno, adelante. Ujú, ujú. Ok, ok. Al final es algo muy similar. Puede ser que sea el formato que lo pongan más bonito para que sea más sencillo. Pero si ustedes ven lo que comentó Patrick, tenemos igual la inspección normal, tenemos la rigurosa y tenemos la reducida, que es el estándar en la industria médica. Entonces vamos a continuar.
Esta es la otra tabla, que es la reducida, 2C. Entonces es lo mismo, tenemos la letra que nos da el nivel de inspección, que lo da la compañía. Sabemos, dependiendo del tamaño de la población, cuántas muestras puedo sacar. Y dependiendo también de la QL que dé la organización, que aquí va a estar arriba, aquí nos vamos a ir a las flechas para saber cuántas unidades puedo rechazar de ese lote. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué es un AQL? Es el nivel de calidad aceptable. Nivel de calidad aceptable. Es un estándar para determinar si un lote de producción cumple con las especificaciones del cliente a través del muestreo. Si el número de artículos defectuosos supera el límite máximo aceptable, el lote se rechaza. Entonces, un AQL del 0.01 ya vimos, siempre es que, sin importar el tamaño de muestra, no puedo tener rechazos. O puedo tener únicamente uno. Vamos a ver, vamos a devolverlos. ¿Sí pueden ver? Si tengo más de un rechazo, se rechaza el lote. O sea, si tengo más de una unidad defectuosa, se rechaza el lote. A eso se refiere con ese 1. Y si tengo 0 rechazos, eso se refiere este AC arriba, 0 rechazos, acepto el lote. Es bastante riguroso. Y la tabla de AQL es fundamental para determinar los tamaños de muestra y niveles de aceptación. ¿Por qué? Porque proporciona una confianza en los resultados obtenidos, asegurando que el producto cumple con los estándares establecidos. Entonces, AQL, nivel de aceptación aceptable. Y más adelante lo vamos a ver, creo que todavía aquí no, con unas siglas que es N, bueno, AQL es una de las siglas porque es sus iniciales en inglés, pero NA, vamos a ver, voy a verlo acá. Porque más AQL, bueno, AQL es el principal, pero lo vi de otra forma aquí. Me confirma, ok, aquí ya se ve. Bueno, no lo vi, pero creo que más adelante sí lo vamos a ver, entonces les indico cuando lo veamos. Que nada más otras siglas por sus iniciales en español, pero cuando vean AQL se trata de lo mismo y cuando vean esas otras siglas que inician con N mayúscula, es lo mismo, es nivel de aceptación aceptable, o nivel de calidad, perdón, nivel de calidad aceptable. Entonces, ¿cómo se relaciona la tabla militar estándar con el AQL? La tabla militar que ya vimos, ¿cómo se llama? MIL, STD, 105E o D. Utiliza las tablas AQL como una herramienta para determinar cuántos productos se deben inspeccionar en un lote y cuántos defectos son aceptables antes de que el lote sea rechazado. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace esto? Porque no todo es perfecto. No podemos decir siempre que que vamos a tener un lote perfecto sin 0 rechazos. Claramente, dependiendo del AQL que la empresa haya indicado, dependiendo incluso del proceso del producto, a veces tenemos diferentes AQLs dependiendo del proceso. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, porque diferentes razones, entonces se colocan diferentes AQLs. Pero también a nivel general se tiene solamente un AQL en las empresas. Eso va a depender de la empresa y cómo lo haya determinado. Pero los AQLs se colocan de diferentes formas. Nuevamente, en negociación con el cliente, dependiendo también eh, del costo, por ejemplo, o el riesgo. Si tengo solamente un rechazo, podría tener alguna probabilidad de tener algún otro defecto en mi población. Entonces, el riesgo de tener otro defecto en la salud, hablando de dispositivos médicos, por el tipo de producto, es muy riesgoso. Entonces,
en realidad se busca tener cero rechazos en ese proceso específico o en ese producto específico. Pero tal vez hayan otros productos que el riesgo de si tenemos algún otro defecto que se vaya al cliente es muy bajo por el tipo de producto, entonces el AQL va a ser más permisible. Es decir, voy a poder tener más rechazos para incluso aceptar ese lote completo. Tenemos el desarrollo de un plan de muestreo AQL. Se deben aplicar 5 pasos que vamos a revisar. Ahora sí, vamos a ir viendo todo eso que vimos anteriormente. Se necesitan estos datos: el tamaño del lote, el N, digamos en este caso es la población, N mayúscula, los niveles de inspección que nos va a dar la organización, el tipo de inspección que lo va a dar la organización, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable o el AQL. Eso se tiene en la tabla militar estándar del 2 al 5 y todo esto se determina en la negociación con el cliente. Ahora vamos a ver cada uno. El tamaño del lote es dependiendo del tipo o del pedido que haya realizado el cliente. Así va a ser la cantidad de producción y lotes generados. Y el tamaño del lote lo usamos para encontrar el rango en la tabla militar o la letra. Vamos a iniciar desde la letra. Ya vimos anteriormente. Entonces aquí vemos, esta es la primera parte de la tabla militar y vemos que aquí son los tamaños de lote. Recordemos que en la tabla 2, 3 y 4 veíamos tamaños de muestras que son diferentes. En este caso, que es la primera parte, tenemos el tamaño de lote. Entonces, el tamaño de lote es de 2 a 8 y el nivel de inspección es de 2. La letra que voy a obtener es la A. Si el tamaño de lote es de 2 a 8 y el nivel de inspección es S3, entonces tengo la A también. Y así sucesivamente con todos los tamaños de lote hacia abajo. Entonces nada más trazo una línea horizontal y vertical con el nivel de inspección que tenga, en este caso normal, o el nivel especial de inspección que se haya determinado por la organización. Y estos son los niveles de inspección. Tenemos un nivel de inspección especial y un nivel general o normal, que aquí los vemos. El de inspección normal tenemos 1, 2 y 3 y el de inspección especial tenemos S1, S2, S3 y S4. Y nuevamente esto lo determina la organización. Nosotros nada más tenemos que saber cuál es para venir a buscar y saber cuánto es el tamaño del lote para venir a buscar cuál es la letra. Para después ya esa letra ir a buscarla en la tabla militar. Sabiendo también cuál es el tipo de inspección, que sería normal, rigurosa o reducida. El nivel de inspección normal es el que se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al nivel de calidad aceptable. Y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos tenido muchos rechazos, que siempre se comporta con menos rechazos que el nivel de aceptación aceptable, o el nivel de calidad aceptable, que sería el AQL. Entonces, si el AQL es de 0. No sé, vamos a decir que el AQL es de un porcentaje tal que puedo tener 10 rechazos y usualmente solamente tengo tengo solamente 5 rechazos, entonces para ese caso se utiliza un nivel de muestreo normal. Y a veces podemos cambiar incluso del proceso que se esté inspeccionando. Se puede pasar de normal a, no sé, se puede tener una inspección reducida o se puede tener una inspección rigurosa, o dependiendo de cuántas cantidad de unidades se tengan, perdón, cuánta cantidad de rechazos se hayan obtenido. Esta es la tabla de inspección normal, que se va a ver siempre arriba en el título. Y en la parte de rigurosa, se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior al nivel de calidad aceptable. ¿Ves? Este es el que les indicaba. Es lo mismo que AQL. Entonces, para que no se confundan,
NSA igual que AQL, nada más que aquí lo estamos viendo en español y AQL es en inglés. Pero en empresas de dispositivos médicos usualmente se ve como AQL porque son empresas que tienen casa matriz en países de habla en inglés. Entonces, rigurosa, a veces se pasa de una inspección normal a rigurosa. ¿Por qué? Porque se inspeccionaron varios lotes y en todos se obtuvo mayor, volviendo al ejemplo de un porcentaje, un AQL tal que las muestras sean, o los rechazos permitidos sean 10 y se obtuvieron 11, se obtuvieron 12, se obtuvieron mayor cantidad. Entonces se pasa a una inspección más rigurosa para poder hacer esa revisión estricta. Y aquí lo vemos también, inspección rigurosa en la parte superior de la tabla, para saber cuál tabla revisar. Y la reducida es cuando se utiliza cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es menor que el nivel de calidad aceptable. En forma consistente se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de dos partes o 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. Y en el momento de encontrar un lote rechazado se vuelve a la inspección normal. Y aquí lo vemos, inspección reducida. Acá nada más es para saber qué tipo o cuál tabla utilizar. Tenemos la tabla normal, tenemos la tabla rigurosa y tenemos la tabla reducida. Entonces, aquí nos vamos a ir a la tabla que me esté indicando, en este caso, el proceso que estoy revisando. Y existen 4 tipos de plan. Tenemos 3 tipos de planes. Este es para determinar un AQL. Este es el cuarto paso, el tipo de plan. Y de esos 3 planes tenemos el simple, el doble y el múltiple. El simple significa que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. ¿Qué significa esto? Que si, nuevamente, volvemos, el nivel de AQL es tal que puedo aceptar 5 rechazos, perdón, 10 rechazos, bueno, o digamos que 5 rechazos. Si tengo 5 rechazos, entonces, o menor a 5 rechazos, entonces acepto el lote, pero si tengo mayor, rechazo. Y si lo estoy haciendo con un tipo de plan simple y obtuve más de 5, entonces se rechaza todo el lote. No voy a hacer un segundo muestreo, o sí, un segundo muestreo. Pero si ya lo estoy haciendo tipo doble, si se sobrepasa el número mínimo de piezas defectuosas, se procede a un segundo muestreo. Entonces, en este caso, si podía rechazar 5 unidades y tengo 6, entonces puedo hacer un segundo muestreo porque ya lo estoy haciendo tipo doble. Y luego el múltiple es una toma sucesiva de muestras de igual tamaño, y en estos planes se tiene 3 o más tomas de muestras en uno establecido. Ahora bien, importante, los planes dobles o múltiples, la decisión de aceptación y rechazo de los lotes se basa en el establecimiento de 2 o más muestras, toma de muestras, según sea el caso. Entonces, también se puede rechazar a la primera, según sea la cantidad de unidades defectuosas. O incluso se puede acudir a la inspección del 100% del remanente de lote. Y esto es con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. O sea, tenemos varios caminos que tomar, pero no significa que en un tamaño muestra doble voy a hacer 2 muestras, voy a hacer 3 muestras, voy a hacer 5 muestras, voy a hacer 6 muestras, porque al final voy a hacer una inspección 100%, que entonces en realidad puedo hacer una inspección 100% si el tamaño de muestra, perdón, si el tamaño de rechazos en realidad se sobrepasa. Y este es el nivel de calidad aceptable. Tenemos 14 niveles. Tenemos el 1, que es el 0.01%, que eso es un porcentaje del tamaño del lote. Y es un porcentaje de la cantidad de unidades que puedo rechazar. Principalmente, quiero que lo tomen así. Es cuántas, cuando hablamos de AQL, cuántas
unidades rechazadas puedo tener en mi lote, o más bien en mi muestra para aceptar el lote? ¿Cuánta cantidad mínima y cuánta cantidad máxima? Siempre se trata de rechazos. ¿Cuántos rechazos puedo tener? Cuando vemos 0, entonces puedo tener 0 rechazos para aceptar el lote. Y para rechazar el lote, más de un rechazo. Entonces tenemos el 2, que es 0.015%, el 3, 0.025 y así hasta llegar al nivel 14. Ahora bien, vamos a ver los ejemplos que les indicaba, que entonces aquí ya les va a quedar más claro. Tenemos el ejemplo 1. Como les comenté, el tamaño del lote lo vamos a saber porque vamos a saber cuánta cantidad de unidades nos va a dar el proveedor o cuánta cantidad de unidades se usó el lote como tal. Entonces ese dato ya lo vamos a tener. El nivel de inspección, eso nos lo va a dar la organización porque es una negociación que la organización tuvo con el cliente. O es lo que ya indicó el estándar a nivel de norma, que puede ser también el caso. El tipo de inspección también lo vamos a saber dependiendo de lo que indique la organización. En este caso va a ser una inspección normal. Y para efectos de examen, toda esta información no la vamos a tener. Luego el tipo de plan, en este caso va a ser plan simple. Y el nivel de calidad, el AQL es de 2.5%. Igual toda esta información la organización ya la tiene que dar. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar el tamaño del lote en el rango de la tabla militar y el nivel de inspección. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Este tamaño de lote, 25.000, ¿a dónde está? En la tabla militar. Y este nivel 3, vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical. Y donde convergen esas dos líneas es esa letra que vamos a escoger. Entonces ya la vamos a ver aquí adelante. Tenemos 25.000, ¿verdad? El tamaño del lote. Entonces, en la primera parte de la tabla militar, que es donde tenemos los tamaños de lotes, los niveles de inspección, aquí vamos a irnos primero a buscar ese tamaño de lote que nos dieron. Entonces, 25.000 está entre 10.001 a 35.000, ¿verdad? Y el nivel de inspección 3 que nos dieron también está acá, que es este final. Entonces, trazamos una línea vertical hacia abajo y una línea horizontal de mi tamaño de lote, y donde convergen es la letra que tomamos, que en este caso es la letra N. Ahora bien, nos dieron, voy a devolverme, que tenemos estos dos y tenemos la letra. Con el tamaño de lote y con el nivel de inspección tenemos la letra. Ahora nos vamos a ir a el tipo de inspección y el tipo de plan. Tenemos el tipo de inspección que es normal y el tipo de plan es simple. Entonces nos vamos a ir a la tabla normal, que entonces tenemos la tabla militar estándar, pero arriba tenemos varias, recordemos, normal, rigurosa, reducida. Entonces vamos a irnos a la tabla que diga normal aquí arriba, porque el tipo de inspección que nos están dando es normal. Y nos vamos a ir a la letra. Recordemos que la letra que nos estaban dando es N. Entonces tenemos A, B, C, D, E, así, y encontramos la N. Entonces, con eso vamos a irnos a el AQL que también nos dieron, 2.5%, ¿verdad? Nos devolvemos otra vez. ¿Cuánto nos dieron? 2.5%. Eso está arriba en esta parte horizontal de la tabla, que igual dice nivel aceptable de calidad, AQL. Tenemos 1.01, 0.015, 0.025 y así hasta llegar al 2.5 que nos dieron. Igual, hacemos lo mismo. Trazamos una línea hacia abajo, trazamos una línea vertical y una horizontal. Y tenemos que para el plan simple, vamos a tener que podemos rechazar, bueno, primero, importante, muy importante, de ese tamaño de lote que teníamos 25.000 unidades, imagínense hacer una inspección de 25.000 unidades. Podemos durar, bueno, va a depender del tipo de producto, pero digamos que es un producto bastante complejo, 25.000 unidades.
inspeccionar puede durar días y quién sabe cuántas personas para poder inspeccionar ese tamaño de lote. Pero en su lugar, con este plan de muestreo, tenemos que solamente vamos a agarrar de esas 25.000 unidades, 500 unidades, porque tenemos que el tamaño o la letra es N, solamente vamos a agarrar 500 unidades y de esas 500 unidades las vamos a inspeccionar con un nivel de calidad aceptable de 2.5%. Tenemos que podemos rechazar 21 unidades para aceptar el lote. Por eso tenemos AC. Para aceptar el lote podemos tener 21 unidades rechazadas o menos. Pero si tenemos 22 unidades o más, rechazamos todo el lote. Y aquí tenemos el ejemplo o la interpretación. Los parámetros AC y RC nos indican los valores de 21 y 22 respectivamente. Entonces quiere decir que no se pueden exceder el número de defectos a 21 porque estamos dentro del margen de aceptación, menor a 21. Pero si este número de unidades defectuosas es mayor a 22, se procede a rechazar el lote, sin lugar a un segundo muestreo. ¿Por qué? Porque es un plan simple, el que ya vimos anteriormente. Entonces, 21 defectos máximos, aceptamos el lote. O sea, todo el lote decimos, hacemos esa inspección y esas 25.000 unidades las pasamos. Están buenas, ya se pueden vender. Para eso se hace ese plan de muestreo. Pero si nos encontramos que tenemos más de 22 defectos, tenemos que rechazar todo ese lote gigante de 25.000 unidades. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Veo solo manos levantadas, entonces quiere decir que están entendiendo perfectamente. Entonces lo que voy a hacer más adelante es que voy a escoger a alguien al azar y me van a hacer uno de estos ejemplos. Porque todo lo tenemos claro, pareciera, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a continuar. No los voy a asustar, es nada más para estar claros y seguros que están entendiendo bien la información y que no hay ninguna duda para que después puedan hacer el examen tranquilamente. Este es el ejemplo número 2. Creo que tenemos 3 o 4 ejemplos. Entonces, este lo voy a hacer yo y el último voy a escoger a alguien al azar. Entonces, si todavía tienen dudas, no tengan ninguna pena ni vergüenza en levantar la mano y consultar. ¿Está bien? Ok, ejemplo 2. Tenemos un tamaño de lote N mayúscula. Recuerden, N mayúscula es tamaño de lote o tamaño de población. En este caso, estamos hablando de tamaño de lotes porque estamos hablando de un plan de muestreo. Entonces, el tamaño de lote es 50. Y el nivel de inspección es un nivel 2. Con esas dos vamos a irnos a la primera tabla, en la tabla militar, para saber cuál es la letra que vamos a escoger. Y después nos vamos a ir al tipo de inspección y con la inspección rigurosa nos vamos a ir a la tabla que diga inspección rigurosa. Y luego el tipo de plan, que es el plan doble, ahí vamos a saber si podemos hacer un segundo muestreo. Y luego el nivel de calidad aceptable, el AQL es un 40%. Bueno, esto es gigante. Pero estos son los datos que me están dando en el ejemplo. Entonces vamos a irnos. Tenemos que el nivel o el lote, el tamaño del lote es de 50 unidades. Entonces nos vamos al tamaño del lote aquí y aquí lo tenemos. De 26 a 50 es esta parte. Y el nivel de inspección que me dieron es un nivel 2. Entonces trazamos una línea vertical y una línea horizontal en el tamaño del lote y donde convergen, esa es la letra que voy a usar para escoger mi tamaño muestra. Entonces tenemos la letra D. Ahora vamos a continuar en la segunda tabla, que en este caso es rigurosa o severa. Vamos a escoger primero cuál de esas tablas vamos a utilizar, entonces es la severa o la rigurosa. Y en esta tabla de rigurosa nos vamos a ir a la letra que escogimos, que encontramos anteriormente. Y era la letra D, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué significa eso? Que para mi tamaño de lote de 50 unidades, yo voy a escoger únicamente
8 unidades, que aquí lo dice, 8 unidades al azar de esas 50 unidades y voy a inspeccionar únicamente esas 8 y como tengo un AQL de un 40%, que es bastante elevado, digamos que es bastante permisivo, con un nivel de AQL de 40 o un nivel de calidad aceptable de 40%, entonces trazo la línea horizontal y la vertical que convergen, donde convergen eso, entonces esa es la información que tengo. Tengo que, para mi plan doble, tenemos estos parámetros, tenemos que puedo rechazar 5 unidades para aceptar el lote o menos de esas 5 unidades. Y para rechazar el lote, que es este RE, rechazar el lote significa que si tengo 6 unidades malas o más de 6 unidades, rechazo todo el lote, o sea, rechazo todas las 50 unidades. Yo solo inspeccioné 8 y si tengo más de 6 de esas 8 malas, entonces las 50 unidades, o sea, todo el lote, las voy a votar. O vamos a verlo en este caso, que en este caso tengo un plan doble, entonces no necesariamente voy a rechazar por tener más de 6 unidades, pero aquí lo vamos a ver en la interpretación. Entonces tuvimos 5 y 6 respectivamente. Entonces quiere decir que si tengo 5 defectos o menos, va a estar dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es mayor o igual a 6, se procede a realizar el segundo muestreo. Nuevamente, ¿por qué voy a realizar el segundo muestreo? Porque estoy haciendo un plan de muestreo doble. Recuerden, si hubiese sido un simple, con solamente tener esas 6, hubiese rechazado las 50. Pero en este caso, como es doble, puedo realizar un segundo muestreo. Entonces, se vuelve a extraer una muestra igual a la letra de código D, es decir, una muestra de 8 de esas 50 unidades y se realiza el mismo criterio para su aceptación o rechazo con los mismos parámetros. Si aún así excede el número de defectos a más de 6, se procede a hacer una inspección al 100% del lote. O sea, se va a revisar las 50 unidades completas. ¿Por qué? Porque en el segundo muestreo o en la segunda inspección tuvimos más unidades rechazadas de ese nivel de aceptación, de ese nivel de calidad aceptable. ¿Claros? ¿Consultas? ¿Dudas? A ver cuántos ejemplos me quedan. Ok, solamente me queda uno. Entonces voy a escoger uno al azar. Nada más voy a eh, leerles cuál es la información. Tenemos ejemplo 3. Tenemos un tamaño de lote de 1200, un nivel de inspección S2, el tipo de inspección es reducida y el tipo de plan es plan múltiple. Y el nivel de calidad aceptable es 1.5%. Ver, ¿alguno que quiera hacer el ejemplo o si no los escojo al azar? Vamos a ver quién. Tim Marín. Jason. Jason, tenemos estos datos del ejemplo. Tamaño de lote, 1200, nivel de inspección, S2, especial S2, tipo de inspección, reducida, tipo de plan, plan múltiple y nivel de calidad aceptable de 1.5%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Jason? Igual se puede apoyar con los compañeros. Pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Ok, vean. Bueno, pueden ser que
Tal vez lo tenían claro, pero la memoria es las que, porque son como muchas cositas. Pero recordemos que siempre lo primero que debemos hacer es sacar la letra. Y la letra se saca porque la letra es para después saber cuál es el tamaño de muestra. Pero la letra se saca con el tamaño del lote y con el nivel de inspección, con estos dos datos. Una vez que yo saco esa letra, ahí se me borra. Bueno, voy a ponerles el ejemplo, la A, digamos. Una vez que yo saco la letra, me voy a la tabla de la tabla militar dependiendo del tipo de inspección. Entonces voy a ir a la tabla que es normal o a la tabla que es reducida o la tabla que es doble. Perdón, tabla normal, reducida o rigurosa. Esas son las tres. Las otras son los tipos de planes, que esto es para ver si tengo que inspeccionar o tengo que sacar dos muestras o solamente con una o con varias, ¿verdad? Entonces vamos a irnos otra vez a lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, para que nos quede claro, ¿alguno? Exacto. ¿Y con eso qué saco? Exacto. Ok, entonces vamos a hacer eso primero. Aquí estamos. Tamaño de lote de 1200. Entonces vamos a la columna del tamaño del lote y vemos dónde está ese tamaño. Recuerden, esto es un rango. Entonces, y en este caso es específico, es 1200. Entonces ahí se ve. Pero si mi tamaño de muestra, perdón, mi tamaño de lote es 502, es 550, es 560, va a estar en este rango porque esto es un rango. Entonces, en este caso, mi tamaño de lote está en este rango, está exacto a 1200. Mi nivel de inspección, el que me dieron bueno, aquí dice 3, pero es S2 el ejemplo. Entonces, trazo la línea y saco la letra. Y con esa letra ya me voy a ir ¿a qué? A mi tipo de inspección, es decir, a mi tabla de tipo de inspección, que en este caso voy a ir a la tabla que diga reducida. Entonces, el tipo ya vemos, ¿cuál es la letra que tenía? C. Entonces, aquí tengo la letra C y ahora me voy a ir a el tipo de inspección, que es la tabla, toda la tabla grandota que voy a escoger porque tengo varias, tengo la normal, tengo la reducida, tengo la rigurosa. Entonces, voy a ir, cuidado acá con escoger la tabla que no es. Escojo la reducida, que aquí va a estar en la parte del encabezado. Y decía que era 1.5%. Entonces trazo la línea vertical hacia abajo y horizontal hacia acá. Y donde convergen es el nivel de aceptación. Y esa línea vertical se basa en el AQL, que en este caso es 1.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que, para ese tamaño de muestra, perdón, para ese tamaño de lote, tengo que sacar dos unidades únicamente, ese es mi tamaño de muestra, dos unidades, esas dos unidades las inspecciono y mi nivel de aceptación para para yo aceptar ese lote completo. ¿De qué tamaño era el lote? 1200. Yo saco únicamente dos muestras o dos unidades de esas 1200 y las inspecciono. Y puedo tener cero rechazos o sea, para aceptar ese lote puedo tener cero rechazos. Y para rechazar ese lote con más de unidades malas, ya lo rechazo. Pero hay que tener cuidado ahí. Tenemos un plan de múltiple. Entonces significa que no necesariamente con esa primera muestra voy a rechazar todo. Puedo hacer varias muestras adicionales. Entonces, pero aquí es lo importante es eso, que puedo tener cero
rechazos y un aceptable para continuar con mis muestras, con mis inspecciones. Entonces, esta es la interpretación. Lo que me da, bueno, aquí importante que la diapositiva sí lo decía, vamos a ver. Yo indiqué acá una línea vertical y aquí una línea horizontal. Pero si ven, en esa no tenemos un nivel de aceptación, sino que en la segunda. O sea, en la columna hacia abajo, perdón, en la fila hacia abajo sí tenemos un nivel de aceptación. Entonces, el que esté próximo, indicándome esa flecha, es el que yo voy a escoger. Entonces, lo tenemos acá, la flecha indica el primer nivel de aceptación es 0 y 1, entonces ese es el que voy a escoger. Ahora bien, esta es la interpretación. Nos dieron resultados de 0 y 1, respectivamente. Entonces ya les indiqué, para aceptar tengo que tener 0 rechazos, para aceptar todo ese lote de 1200. Y para rechazar tengo que tener una unidad. Pero en este caso, como es múltiple, no es que voy a rechazar. Significa que si tengo más de un rechazo, voy a continuar con tomando muestras y revisando para ver qué cantidad de rechazos tengo. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Para un tipo de inspección múltiple. Entonces, con una sola unidad defectuosa se procede a rechazar el lote en primera instancia. Esto es el resultado de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y la tabla militar reducida. Los planes múltiples consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño y en estos planes se tiene 3 o más tomas de muestras según lo establecido. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Y estos son los casos que se van a evaluar en el examen. Es lo mismo que hemos estado viendo acá, que lo mismo que vimos varios ejemplos que les consulté, es lo que vamos a ver en el examen. Entonces tenemos que ver cuál es la letra código, cuál es el tamaño de muestra, cuál es el criterio de aceptación y el criterio de rechazo. Eso es lo que van a tener. En el ejercicio 1 vamos a tener tamaño de lote, nivel de inspección, tipo de plan y el nivel de calidad aceptable. En el 2 igual, tamaño de lote, nivel de inspección, tipo de plan y nivel de calidad aceptable. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 y ustedes van a apuntar cuáles son esos datos. ¿Cuáles son esos datos acá? ¿Cuáles son esos datos acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ujú. Es, ya te- En este, sí, van a aparecer varias opciones y es exactamente lo que vemos acá. Digamos, lo que le va a salir es cuáles son esas opciones. Aquí esto es para que ustedes lo hagan ya y practiquen para el examen. Pero va a ser lo mismo. Van a tener que, perdón, van a tener que indicar cuál es el tamaño del lote. Perdón, estos son los tamaños en este caso nos están dando el tamaño del lote, me va a dar un tamaño, un nivel de inspección 2, me va a decir el tipo de inspección y me va a dar el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable. Esto es lo que me está dando ya la información. Lo que se tiene que responder, uy, lo que se tiene que responder es esto que vimos. La letra se tiene que responder, el tamaño de muestra, se tiene que responder, ya la cual me lo dieron, el tipo de inspección ya me lo dieron y tienen que responder
cuáles son esos niveles de aceptación. Si es cuánta cantidad puedo rechazar, o sea, cuánta cantidad de rechazos puedo tener para aceptar o rechazar ese lote completo. ¿Quedó claro? Lo mismo que hicimos en los ejemplos. Ok. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces estaríamos. Igual si tuvieran alguna consulta o algo que están revisando y no les da, o no sé, tienen alguna otra duda, igual recuerden que me pueden escribir. Nuevamente, pueden ver el video, pueden leer leer la información, leer la materia de clases, ver el video, pero también si tuvieran alguna otra consulta me pueden escribir, no hay ningún problema. Recuerden que siempre primero atiendo o me fijo en el WhatsApp, entonces si tienen alguna consulta me pueden escribir directamente a WhatsApp o decirme, tengo una consulta y la hice por el correo o por el sistema de clases. Eso sería todo entonces, muchas gracias a todos, que pasen buena noche. Buenas noches.